Mendoza, hago parte de la Fundación Universitaria de San Gil Uni San Gil de la Facultad de Enfermería. En este video quiero abarcar el tema acerca de la salmonelosis, en donde está inspirada radialmente acerca de la asignatura microbiología y parasitología. La salmonelosis es una enfermedad producida por la ingestión de alimentos y líquidos contaminados con la bacteria Salmonella. Se caracteriza especialmente por una intoxicación o una infección intestinal. Por otro lado, tenemos que la salmonelosis es una bacteria morfología bacilos gram negativos. Además de eso, también es un anaerobio facultativo, lo que quiere decir que puede crecer con o sin oxígeno. Hace parte de la familia Enterobacteriaceae. Son rodeados de flagelos, son bacterias semimóviles y no desarrollan cápsulas ni espora. Por otra parte, tenemos la epidemiología de esta enfermedad, que se clasifica en agente causal, huésped y medio ambiente. El agente causal es la salmonela, que es una bacteria gram negativa y hace parte de la familia Bacteriaceae. En el huésped podemos notar que puede ser susceptible el ser humano o inclusive los animales domésticos y silvestres, como por ejemplo las aves de corral, el ganado porcino y bovino. El medio ambiente puede contagiarse por medio de las heces, los alimentos o agua contaminada, o una persona que tenga las manos sucias y sea portadora de esta bacteria. El periodo de incubación se presenta durante 6 a 12 horas o por lo regular podría ser entre 12 a 36. La puerta de entrada de esta enfermedad se localiza por medio de alimentos contaminados y la puerta de salida puede ser o se manifiesta, por así decirlo, por medio de las heces de los animales contaminados. El ciclo de vida que presenta la salmonela: en la parte A, la bacteria es ingerida con los alimentos o el agua. En la parte B, tenemos que se replica en el intestino delgado. En la parte C, ya esta bacteria presenta una penetración en el hilo distal. En la parte D, aparece una migración hacia el sistema retículo endotelial. Y en la parte E, regresa al flujo sanguíneo. Asimismo, en la parte F, penetra el hígado, la vesícula biliar, la médula ósea. Y como podemos notar, en la parte G, la bacteria es excretada junto a la bilis. Y en la parte H, que podemos notar en la imagen, se elimina la bacteria que se replica en el ambiente. Es decir, que lo que quiero explicar por este lado es que la salmonela va a ser una entrada en donde va a permitir, el primer paso que va a hacer es una adherencia en las células del epitelio del intestino delgado. Por segunda y tercera fase sería una fase de penetración y multiplicación, en donde esta también se puede presentar en una invasión del tejido profundo, en donde participa la fagocitosis por neutrófilos y macrófagos. Es decir, ahí puede presentarse una diseminación sistémica. Eso quiere decir que, por ejemplo, se puede localizar en cualquier otra parte del cuerpo, como bien lo conocemos, que es metástasis. Asimismo, se elabora una secreción de agua y electrolitos, ocasionando una diarrea. El mecanismo de transmisión de la salmonelosis: primero, se presenta en una ingestión de microorganismos, en donde puede ser un alimento derivado de animales infectados, que estén obviamente totalmente contaminados, o inclusive por las heces de un animal o una persona que se encuentra infectada. Se puede localizar también en los huevos crudos o cuando estos también se encuentran muy mal cocidos. En el agua contaminada también se puede presentar. En la carne y sus derivados, en las aves de corral y sus productos derivados, como por ejemplo los huevos. Y en los niños podría presentarse una transmisión directa, que la conocemos que es fecal oral. Entonces nos preguntaríamos, ¿cuáles serían las causas de esta enfermedad? Pues teniendo entendido que la salmonela vive en el intestino de las personas, de los animales y de los pájaros. Y pues la mayoría de las personas se pueden contagiar de salmonela por ingerir los alimentos contaminados. Entre esas podemos tener la carne cruda de res y las aves. Las heces se pueden introducir en la carne cruda de res y de la ave durante el proceso de matanza. Inclusive, por ejemplo, en los mariscos y los pescados pueden estar contaminados si se obtiene de un agua contaminada. Así como también lo podemos ver en los huevos crudos.
Muy bien sabemos que la cáscara del huevo puede parecer una barrera perfecta contra la contaminación, pero algunas gallinas infectadas son las que producen los huevos y de ahí contienen la salmonela. Por ejemplo, también en los preparativos que hacemos caseros, como puede ser la mayonesa o las salsas, como la holandesa, inclusive en las frutas y vegetales. Por eso se recomienda que se haga un debido lavado de las frutas para evitar esto. La mayoría de las infecciones por salmonela se pueden clasificar como una gastroenteritis vírica. En esta parte podríamos ver los signos y síntomas que puede presentar esta enfermedad. Puede presentar náuseas, vómitos, calambres abdominales, una diarrea, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y pues tanto los signos y síntomas de la infección, la salmonela puede durar entre unos 2 a 7 días y la diarrea puede durar durante hasta 10 días. Los factores de riesgo que pueden aumentar el riesgo de padecer una infección por salmonela son muchas veces las actividades que quizás generen contacto más cercano con la bacteria y pues algunos problemas de salud que pueden debilitar la resistencia del ser humano contra las infecciones en general. La mayor exposición de esta enfermedad podría ser un viaje internacional en donde la infección por la salmonela, incluso teniendo en cuenta las grandes variedades que causan la fiebre tifoidea, es muy frecuente en los países en desarrollo con una higiene muy deficiente. Aún así, teniendo en cuenta que el tener algunas mascotas en particular, por ejemplo como las aves, los reptiles, pueden ser grandes portadores de la bacteria salmonela. Por otro lado, los trastornos del intestino o el estómago, tenemos en cuenta que el cuerpo tiene muchas defensas naturales contra la infección por la salmonela, como por ejemplo el ácido fuerte del estómago. Este puede matar muchos tipos de bacterias de salmonela, pero en algunos casos, como problemas médicos o medicamentos, pueden poner en cortocircuito estas defensas naturales, como por ejemplo los antiácidos, quienes al disminuir la acidez del estómago permite que más bacterias de salmonela sobrevivan allí, o la enfermedad intestinal inflamatoria. Este trastorno daña pues todo el revestimiento de los intestinos, lo cual facilita que el establecimiento de la bacteria sea mayor. También tenemos el uso de reciente de antibióticos. Esto puede reducir que la cantidad de bacterias buenas que nos ayudan a nosotros en nuestra defensa, por así decirlo, en los intestinos. Esto perjudica mucho la capacidad para poder combatir dicha infección. El diagnóstico de esta enfermedad se puede detectar mediante un análisis de muestra de heces. De acuerdo al tratamiento que tenemos con esta infección, pues dado que la salmonela puede causar mucha deshidratación en el paciente, el tratamiento se centra pues especialmente en el reemplazo de los líquidos y de los electrolitos. En los casos más graves, pues puede requerir una hospitalización y administración de líquidos directamente en una vena, es decir, por vía intravenosa. En el caso de utilizar un medicamento podría ser un antidiarreico, el cual podría ser en ejemplo de una loperamida, la cual puede ayudar a aliviar los cólicos a la persona y también prolongar la diarrea asociada con esta infección. En el caso de utilizar un antibiótico, por ejemplo, si se sospecha que la bacteria salmonella ingresó al torrente sanguíneo o por ejemplo si es algún caso grave que está la persona muy inmunodeprimida, es decir, que tiene un sistema inmunitario muy debilitado y puesto a ello podría recetarse algún antibiótico para matar la bacteria. Aún así teniendo en cuenta que los antibióticos no son convenientes en casos que no sean graves. De hecho, pues los antibióticos pueden prolongar el periodo durante el cual es la persona el portador de la bacteria y puede infectar a otros, además de que puede aumentar también el riesgo de caídas. De acuerdo al caso de la prevención de esta enfermedad, podríamos tener por primera parte un buen lavado de manos, puesto que el lavarse las manos de modo cuidadoso puede ayudar a prevenir la transferencia de la bacteria salmonella a la boca o a los alimentos que se preparan. El respectivo lavado de manos se debería tener en cuenta después de lo siguiente. Cuando hacemos uso del baño es necesario lavarnos las manos. Cuando hacemos también el cambio de un pañal. Cuando se manipula el excremento de nuestras mascotas. Cuando tenemos también contacto con nuestras mascotas es necesario hacer un adecuado lavado de manos.
Otra parte de prevención es almacenar lo que son las carnes crudas, las de aves y pescados, muy aparte de las otras frutas o vegetales que tenemos en el refrigerador. Evitar comer huevos crudos. Y por otro lado, tratar siempre de limpiar y desinfectar todos los utensilios, como por ejemplo la tabla de la cocina que utilizamos con los alimentos crudos para no hacer una infección cruzada.